Buenos días amigos, bienvenidos al colegio un día más. En esta ocasión lo que vamos a dar es nuestro país, esto es cómo se organiza España a nivel político y distinguiendo, por lo tanto, la Constitución de 1978 como obra magna, la jefatura de Estado, la separación de poderes, el Estado de las autonomías y cuestiones básicas sobre nuestra democracia. En primer lugar, vamos a afirmar que España es una monarquía parlamentaria y es monarquía porque nuestra jefatura de Estado es el rey. La otra posibilidad sería que la jefatura de Estado la ostentase una persona elegida democráticamente y entonces sería una república. El caso de una república cercana es Francia, en nuestro caso. El rey no es elegido, sino que es un cargo heredado. Se organiza con una separación de poderes, ostentando el poder legislativo las Cortes Generales, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Ejecutivo, el Gobierno y el Judicial, jueces y magistrados. Nuestro territorio se organiza en el Estado de las Autonomías, que reconoce comunidades autónomas, provincias y municipios. Nuestra ley magna es la Constitución de 1978 y tenemos una democracia representativa. Este es nuestro territorio y este es nuestro símbolo principal, la bandera con el escudo. También el himno de España será otro de nuestros símbolos. Para que supieseis un poco más qué significa el símbolo, pues os cuento aquí. En cada uno de los cuarteles del escudo, los cuarteles son estos 4 cuartos, ¿vale? Está la representación de las banderas de los reinos históricos de Castilla, León, Aragón y Navarra, con las cadenas. En el medio encontramos las 3 flores de lis. Este es el emblema de armas de la casa de Borbón-Anjou, que es la casa que está actualmente en la monarquía. En la parte inferior, el símbolo del Reino de Granada. Y en la parte superior, la corona que está representando el Reino de España. Las 2 columnas que aparecen a lados del escudo son las columnas de Hércules. Es una cuestión mitológica que señalaba que en el estrecho de Gibraltar estaría el fin del mundo. Y plus ultra sería el lema de más allá que se puso como símbolo de la expansión de nuestro imperio. Relacionado con eso, en la columna de la izquierda la corona real y en la columna de la derecha la corona imperial. La norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico es la Constitución de 1978. Todos los ciudadanos de España y todos los poderes públicos están sujetos a lo que se dice en la Constitución. Fue votada en referéndum el día 6 de diciembre de 1978 y es por eso por los que todos los 6 de diciembre tenemos fiesta. Fue sancionada por el rey Juan Carlos el 27 y publicada en el BOE, por lo tanto efectivamente puesta en marcha, entre comillas, el día 29. La promulgación de la Constitución viene a culminar todo el proceso de la transición después de la muerte de Franco. Nuestra jefatura de Estado la ostenta Felipe VI. Es, por una parte, símbolo de la unidad del Estado y como ese símbolo se va a encargar de sancionar y promulgar las leyes. Es decir, que muchas leyes en el último momento quien las sanciona, es decir, como quien da el visto bueno, es el rey. En realidad él no tiene la posibilidad de dar marcha atrás en alguna ley, pero sí que tiene ese paso, ¿vale? También él es el que se encarga del nombramiento de las autoridades. Ojo, no de la elección de las autoridades, pero sí es su nombramiento. Por eso, cuando, por ejemplo, se elige al presidente del gobierno y los ministros, estos presidentes, ese presidente y los ministros juran o prometen delante del rey su cargo. ¿Qué diferencia entre jurar y prometer? Pues que juras por Dios y promete aquel que no cree en Dios y entonces promete por su honor, ¿vale? También el Estado es Felipe VI es el símbolo de la permanencia del Estado. La corona, por lo tanto, es hereditaria y es en esa figura donde se identifica ese Estado. También es árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones, de tal manera que él es el que interviene a la hora de convocar y disolver las Cortes cuando hay convocatoria de elecciones. También es él el que propone el candidato a presidente del gobierno y también es convenientemente informado por parte del presidente del gobierno que tiene habituales despachos con él. Es decir, el rey está absolutamente al día de todos los asuntos políticos del país.
También ostenta una representación del Estado español en las relaciones internacionales. De hecho, él es el máximo representante. En ese sentido, por lo tanto, estará también gestionando cuestiones relacionadas con la diplomatura. También es alto patronazgo de las Reales Academias y mando supremo de las Fuerzas Armadas. Por eso va a haber muchas veces, sobre todo por ejemplo el día 12 de octubre, que cada vez le vais a ver aparecer con un uniforme distinto. ¿Por qué aparece con distintos uniformes? Porque son uniformes de las distintas Fuerzas Armadas. Hay veces que va de tierra, otras de aire, otras de mar. Bien, en lo relativo a la separación de poderes encontramos el poder legislativo, que es el que hace las leyes, legisla, el ejecutivo, que es el que las ejecuta, y el judicial, que es el que ve que estamos funcionando de acuerdo a las leyes marcadas. El poder legislativo tiene la misión de aprobar y elaborar leyes. Concretamente, el Congreso va a ser el que debata y redacte las leyes, y el Senado el que revise y propone cambios a los proyectos de ley que le entrega el Congreso. El Congreso es la Cámara Baja, el Senado la Cámara Alta. Tanto Congreso como Senado son las Cortes Generales. Lo que pasa es que en nuestro caso, nuestro país es bicameral, ¿vale? Hay dos cámaras. El Poder Legislativo también se encarga de aprobar y elaborar presupuestos y de controlar al Poder Ejecutivo, esto es, al Gobierno. El Congreso de los Diputados cuenta con 350 diputados. Este es el Congreso por fuera, que sabéis que está en la carrera de los Jerónimos. Para que os situéis aquí, acabando esta calle, a la derecha estaría Neptuno, la fuente de Neptuno. Y este es el Congreso por dentro, que muy probablemente os suene de verlo por la televisión. La presidenta del Congreso es Meritxell Batet, del PSOE, y esta es la actual distribución de los escaños en nuestra legislatura, que es la 14ª legislatura. Estos sitios dentro del Congreso se pactan al principio, lo mismo que la constitución de la mesa de la presidencia. En este caso, como veis, tiene más miembros del rojo, que es el PSOE, y del morado, que es Unidas Podemos, porque son los partidos que tienen más representación en la Cámara, como podéis ver. El caso del Senado, que está muy cerquita del cole, detrás, veis, esto está detrás de Plaza de España, esto sería el Senado por dentro. La presidenta del Senado es Pilar Llop, también del PSOE, y esta sería la distribución. En este caso tenemos 265 senadores. No todos los partidos que concurren a las elecciones del Congreso concurren a las del Senado. Otro de nuestros cargos legislativos es el defensor del pueblo, un cargo que actualmente ostenta este señor que se llama Francisco Fernández Marugán. Su misión es proteger y defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos. Por lo tanto, lo que va a controlar es que las administraciones públicas actúen de acuerdo a lo que ponen las leyes y que no haya abusos. De tal manera que cualquier ciudadano podemos acudir al defensor del pueblo y pedir su intervención gratuita en cualquier cuestión de la administración que consideremos que esté siendo abusiva o injusta. Él también puede actuar de oficio. ¿Esto qué significa? Que puede actuar en algún caso que él vea injusto, aunque nadie haya ido a pedírselo, ¿vale? Está elegido por las Cortes Generales y el mandato dura 5 años, un mandato en el cual no recibe órdenes ni instrucciones de ninguna autoridad. Es decir, este señor está a la altura del Congreso y del Senado. La siguiente institución con poder legislativo sería el Tribunal de Cuentas. El edificio del Tribunal de Cuentas está aquí, que si os dais cuenta es esto la parada de metro de tribunal, ¿vale? Por dentro es así. La misión del Tribunal de Cuentas es controlar y fiscalizar. Fiscalizar significa examinar para ver si cumple la ley la gestión económica del sector público. Esto es, ver quién tiene manejo en los fondos públicos y si se está haciendo bien, ¿de acuerdo? De tal manera que si ve algún tipo de problemática respecto a este asunto, también tiene la potestad de juzgarlo. Por eso se llama Tribunal de Cuentas, es decir, ver, por ejemplo, que haya un caso de prevaricación donde haya gente que se haya llevado dinero público, pues quien se va a dar cuenta o quien tiene que darse cuenta de esto es el Tribunal de Cuentas. Cuenta con 6 miembros elegidos por parte del Congreso y 6 miembros elegidos por parte del Senado, ambos por mayoría y con un mandato que dura 9 años. El Tribunal de Cuentas tiene cierta polémica, primero por cierta tardanza a la hora de resolver sus asuntos,
Y luego, por otra parte, también había como mucha polémica en cuanto a los nombramientos para el Tribunal de Cuentas. Como veis, el hecho de que el Tribunal de Cuentas sea elegido por políticos, pues es un poco pescadilla que se muerde la cola. Y es una de las cosas más polémicas que nos vamos a encontrar en nuestro sistema. Es decir, que si de verdad hay una separación de poderes, ¿cómo puede ser que los mismos políticos elijan a quienes les van a fiscalizar? Este es el tema un poco, como digo, polémico. Bien, los procedimientos para legislar son los siguientes. En primer lugar, tenemos que ser conscientes que más o menos el 75% de nuestras leyes vienen marcadas por la Unión Europea. Es decir, nosotros nos gestionamos como país perteneciente a la Unión Europea a través de muchas directivas y reglamentos europeos. La diferencia fundamental es que las directivas europeas son objetivos concretos que pone Europa en un plazo determinado y que deja a cada país que gestione cómo lo va a hacer, ¿vale? Y el reglamento europeo son normas que tiene que cumplir de manera directa, ¿vale? En este caso, el Parlamento Europeo tiene su sede principal, que es esta, luego tiene otra secundaria, pero la principal es esta, por dentro y por fuera, y está en Estrasburgo. Cuando nosotros estamos votando a unas elecciones europeas, estamos decidiendo quién se sienta en estos sitios. En cuanto a la manera de elaborar las leyes, tendríamos fundamentalmente dos modelos, proyectos de ley y proposiciones de ley. Un proyecto de ley nace del Congreso de Ministros y llega del Consejo de Ministros, del Gobierno, y llega al Congreso. Y una proposición de ley puede nacer de 15 diputados, de un grupo parlamentario, de 25 senadores o un grupo del Senado, del Parlamento de una comunidad autónoma o por parte de los ciudadanos, es decir, una iniciativa legislativa popular que se consigue a partir de 500.000 firmas. Es decir, las leyes pueden nacer de cualquiera de estos sitios. Si nacen del gobierno se llaman proyecto de ley. Si nacen de los otros sitios que he citado son proposiciones de ley. Estas propuestas de ley llegan al Congreso, ¿de acuerdo? Si vienen del Senado llevan un trámite legislativo algo distinto, pero fundamentalmente llegan al Congreso. ¿De qué manera? Muy fácil. Las comisiones del Congreso, porque es importante tener en cuenta que el Congreso se organiza en comisiones, entonces, por ejemplo, hay una comisión de trabajo, y hay una comisión de juventud, y hay una comisión de educación, entonces, por ejemplo, una ley que tenga que ver con educación va a ser estudiada por la comisión de educación. Si cumple los requisitos, se llega a la mesa de Congreso. La mesa de Congreso lo publica internamente y a partir de ese día se establecen 15 días para que diputados y grupos parlamentarios presenten enmiendas al proyecto. Pasados esos 15 días se inicia el debate y se vota. El procedimiento de votar es el que veis que cada diputado tiene en su mesa como un mandito y es el que da que sí o que no y se ilumina una pantalla donde tiene una bombillita cada senador, perdón, cada diputado, ¿vale? Si se acepta, es decir, si el Congreso de los Diputados acepta esa ley, se manda al Senado, que tiene 2 meses para debatirlas y 20 días si es una ley urgente. Hay dos opciones. El Senado la acepta y entonces se publica, en este caso el rey la sanciona y se publica en el BOE. Si no, vuelve al Congreso. Quiero decir con esto, vamos a ver. Vienen las proposiciones y proyectos de ley y llegan al Congreso. En el Congreso se debate. En el Congreso se aceptan, pasan al Senado. En el Senado se aceptan, el rey sanciona, se publican en el BOE y ya son leyes de España, ¿vale? Puede pasar que el Congreso las acepte, lleguen al Senado y el Senado en el Senado no salga. Entonces el Senado hace como una enmienda, es decir, dice lo que cambiarían y vuelve al Congreso a debatirse. El Congreso vuelve a debatirla y vuelve a aprobarla. Si ya esta segunda vez en el Senado no sale, da igual, porque pasa la sanción del rey, ¿vale? O sea, el Senado tiene como una oportunidad para reformar esto, y si no, pues pasaría al rey. Esto es un poco más complicado de lo que estoy contando, pero a rasgos generales funciona así. Y este es precisamente el hecho de la polémica, segunda de las polémicas que vamos a hablar hoy, que es la función del Senado. Si al final
la ley se acaba aprobando según lo elegido por el Congreso, da la sensación de que el Senado solo sirve para ralentizar. Que esto no es así, pero mucha gente piensa que sí y por eso está la polémica, ¿vale? Vale. Otra opción puede ser los reales decretos. Los reales decretos son leyes que aprueba el gobierno por extraordinaria o urgente necesidad. Esto es súper importante. El gobierno solo puede aprobar leyes a capón porque haya una urgente o extraordinaria necesidad. En ningún momento puede afectar a temas relevantes, tipo presupuestos, ¿vale? Y al final tiene que pasar por el Congreso. Si el Congreso lo convalida o lo acepta, pues ya se tramita de la forma ordinaria, que es la que os he contado. Y si no, pues lo tiene que quitar. Esto, por ejemplo, es Real Decreto Ley del 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. ¿Qué se está haciendo aquí? Pues poniendo leyes concretas que me tienen que funcionar y las proponen el día 17 y el miércoles 18 ya son legales. Es decir, esto ya forma parte de las leyes de nuestro país. ¿Qué pasa? Que lo suyo es que el gobierno utilice este formato pues lo menos posible, porque al final es una cosa que está proponiendo ellos, ¿vale? Por eso muchas veces hay gente que critica mucho los decretazos. Cuando oigáis a gente criticar un gobierno que gobierna por decretazo, es que se está refiriendo a esto. Vale. Otra de las funciones del poder legislativo hemos dicho que es el control del gobierno. Y es porque el Congreso de los Diputados y el Senado se va a encargar de la formación del Ejecutivo en el debate de investidura, que es por ejemplo la foto que os he puesto aquí, el posible cese, que es la moción de censura y la cuestión de confianza, moción de censura es lo que se hizo a Rajoy, el control de la gestión de los distintos departamentos y tanto el Congreso como el Senado pueden solicitar en cualquier momento que comparezcan ante ellos cualquier miembro del gobierno y de cualquier comisión. Es decir, que si el Congreso se reúne y pide que venga Pedro Sánchez no puede decir, no es que me viene mal, no, tiene que ir, ¿vale? Y dar explicaciones de lo que él está haciendo. Además, hay sesión de control al gobierno todos los miércoles por la mañana en el Congreso y todos los martes por la tarde en el Senado. ¿Cómo se elige al presidente del gobierno? Pues veamos. Se vota, ¿de acuerdo? Y con los resultados de las elecciones se forma el Congreso de los Diputados, ¿vale? Entonces, esta sería la clave. Aquí tenemos 120 diputados del PSOE, 89 del PP, 52 de Vox, 35 de Podemos, etc. ¿Vale? Entonces, el rey propone, o sea, lo primero que se hace es formar la mesa del Congreso. La mesa del Congreso es justo lo que hay, la mesa del Congreso estaría aquí, donde está el cursor. Es decir, es lo que hay aquí, donde está la tribuna, donde está Meritxell Batet, ¿vale? Entonces, el rey propone, bueno, se forma la Cámara y el rey propone al presidente del Congreso como candidato al que tiene el mayor número de votos. Es decir, Pedro Sánchez es el que propone Felipe VI, pero no porque a Felipe VI le guste, sino porque Felipe VI mira este panorama y dice, vamos a ver, 120, pues Pedro Sánchez. Y entonces le propone, oye, ¿quieres ser presidente del gobierno? Y entonces dice Pedro Sánchez, sí. Y entonces lo que hace Pedro Sánchez es que tiene que presentar al resto del Congreso su programa de gobierno, ¿vale? Entonces, explica lo que va a hacer, explica cuál es su plan y todo eso. Entonces, cuando pasa ese primer debate de investidura que se llama, donde él dice lo que va a hacer, el Congreso vota. Si el Congreso vota por mayoría absoluta, pues perfecto, se le nombra presidente del gobierno y punto. Problema, que como veis no hay mayoría absoluta, entonces son mayorías simples. Si es elegido por mayoría simple, lo que se hace es que se da 48 horas. Se da ese plazo y tendría que obtener la mayoría simple. ¿Cuál es el problema? Que tampoco llega. ¿Qué hace entonces el rey? Como el primer candidato, en este caso el del PSOE, no ha obtenido en ninguna de las dos votaciones el apoyo de la Cámara, pues se va al segundo, Pablo Casado. Pablo Casado quiere ser presidente del gobierno, entonces se somete al mismo proceso. ¿Qué pasa? Puede pasar que por ejemplo, va a llegar a Santiago Abascal y dice, Santiago Abascal, ¿quieres ser presidente? Y diga, no, porque sabe Santiago Abascal que con 52 votos, pues que no vas a conseguir el apoyo de la Cámara, entonces se ahorra ese paso, ¿vale?
Entonces, el rey hace ronda por todo y si ninguno de los candidatos consigue el apoyo de la mayoría del Congreso, entonces el rey disuelve Cortes y convoca elecciones. Y eso es lo que pasó, como veis, este es el cuadro de todas las legislaturas. Eso fue lo que pasó aquí, ¿vale? ¿Por qué se convocaron elecciones como, con muy poca diferencia entre uno y otro? Pues porque no hubo apoyo de la Cámara, no valieron los pactos. Y entonces la segunda vez, por eso, este fue el caso de las elecciones del 28 de abril, que fue en las que tuvimos que repetirlas. Y entonces se volvió a repetir y pasó esto, ¿vale? En este caso, el PSOE y Podemos hubiesen tenido, que es en realidad los que han hecho gobierno ahora, hubiesen tenido una mejor combinación porque tendrían más escaños juntos, pero es lo que no aceptaron en su momento y sí aceptaron en las segundas elecciones. ¿Vale? Vale. El poder ejecutivo lo forma el gobierno, que es el presidente y sus ministros, reunidos en el Consejo de Ministros. Su función, pues implementar las leyes que les vienen de las Cortes Generales, es decir, impulsar todas las políticas públicas que están aquí aprobadas. El poder ejecutivo también la tiene la Administración General del Estado, esto es, el instrumento que tiene el gobierno para desarrollar e implementar todas sus políticas públicas y prestar servicios. La Administración General del Estado es donde trabajan todos los funcionarios, ¿vale? Aunque puede haber gente elegida para trabajar en la administración que no sea necesariamente funcionaria, pero es lo menos, ¿vale? Estos funcionarios ganan su puesto y siempre están al servicio del gobierno de turno, independientemente del color político que tengan. Es decir, al final las órdenes que les lleguen van a ser distintas porque las Cortes Generales van a gobernar en una línea u otra, pero el que tiene que hacerlas efectivas es la misma persona, ¿vale? Esta Administración General del Estado tiene funciones en el territorio nacional y también funciones en el exterior, como por ejemplo con las embajadas. Bueno, como sabéis, el Poder Ejecutivo tiene su sede en el Palacio de la Moncloa, nuestro presidente del gobierno Pedro Sánchez. Este es el Consejo de Ministros, reunidos todos a lo largo de esta mesa. Y este es el actual plantel de ministros que tenemos. Tenemos a Pedro Sánchez como presidente, a Carmen Calvo, a Pablo Iglesias, a Nadia Calviño y a Teresa Rivera como vicepresidentes y todos estos ministros. ¿De qué depende los ministerios que hay y el número de ministros que haya? Del gobierno. Es decir, estos son decisiones y posturas políticas. Por ejemplo, que Pedro Sánchez haya decidido hacer un ministerio de igualdad es una intención política y puede ser perfectamente que en la siguiente legislatura, si gana otro partido, puede quitar este ministerio sin problema. Es decir, este ministerio o el que sea, ¿de acuerdo? Digo este porque normalmente es uno de los más polémicos, ¿vale? Por ejemplo, en la anterior legislatura el de igualdad estaba metido dentro de asuntos sociales. La elección de los ministerios, pues tampoco tiene, de los ministros, es una decisión de Pedro Sánchez. Esto es, ficha a la persona que sea, independientemente de que forme parte de la administración o no forme parte, independientemente de que sepa mucho del tema o que tenga solo carrera política. Esto ya depende pues de sus criterios, evidentemente. Y aquí, en este caso, al ser un gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, pues aquí también estamos viendo pactos en cuanto a figuras que vienen de un partido y figuras que vienen de otro. Es decir, por ejemplo, Margarita Robles o María Jesús Montero o Marlaska es gente del PSOE que continúa y por parte de Podemos pues tenemos a Irene Montero o a Alberto Garzón o a Yolanda Díaz o al mismo Pablo Iglesias. Bien, esto es un ejemplo para que veáis cómo se organiza la administración, en este caso en un ministerio, que es el de justicia, para que veáis la cantidad de cosas que hay y toda la gente que está trabajando aquí. Es decir, no estamos hablando de cuatro gatos precisamente para que funcione nuestro país. Bueno, pues estas son las instituciones que tienen que velar de cada uno de los asuntos. El poder judicial sería el que se encarga de velar sobre el cumplimiento de las leyes y tendremos que resaltar el Consejo General del Poder Judicial, que ahora os lo cuento, y los tribunales de justicia, destacando el Tribunal Supremo, que va a haber diversas salas, y los juzgados y tribunales. La diferencia entre los juzgados y los tribunales es que los juzgados tienen un juez y los tribunales son varios magistrados que van a tomar las decisiones colegiadamente. Esto es en común, ¿vale?
Otro órgano importante dentro del Poder Judicial es la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía General del Estado es igual un puesto propuesto por el gobierno, ¿de acuerdo? Entonces ya vamos con la línea de la polémica que decíamos antes. El órgano de gobierno de los jueces es el Consejo General del Poder Judicial, que son todos estos, y se encargan, o sea, el rey está aquí por la foto, no porque forme parte, ¿vale? Este es el edificio que está muy cerquita de Recoletos, en la calle Marqués de la Ensenada, y este es su presidente, que se llama Carlos Lesmes. El presidente del Consejo General del Poder Judicial es el mismo presidente del Tribunal Supremo, ¿vale? Y los miembros son 21, este hace el número 1, y 10 son elegidos por el Congreso y 10 por el Senado. De nuevo, la cuestión polémica de la separación de poderes, ¿vale? En este caso, lo que se va a encargar el Consejo General de Poder Judicial es de garantizar la independencia del Poder Judicial frente a otros poderes del Estado y de administrar jueces y tribunales. Bueno, cito especialmente el Tribunal Constitucional por eso de que es uno de los que más oímos hablar. Básicamente su función es comprobar que todas las leyes cumplen con la Carta Magna, con la Constitución, amparar a los ciudadanos que pueden haber visto violados sus derechos constitucionales y resolver los conflictos que surjan a nivel territorial y con los poderes del Estado. Por eso todas las cuestiones relacionadas con Cataluña se están llevando a cabo su juicio en tribunales constitucionales, o muchas de sus cuestiones, ¿vale? No todas. Tiene 12 miembros, 10 son elegidos directamente por el poder político y otros 2 por el Consejo General del Poder Judicial. Otro órgano sería el Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado tiene como función principal servir de consulta del gobierno. Es decir, cualquier autoridad puede ir a consultarle al Consejo de Estado cualquier cuestión, ¿vale? También se encarga de velar por la observancia de la Constitución y del resto de ordenamiento jurídico, esto es, que las leyes se cumplan. Su presidenta es María Teresa Fernández de la Vega, que fue vicepresidenta con Zapatero, y tiene miembros de procedencia muy dispar, es decir, buscadlo, porque es como una especie de saco donde está metida muchísima gente. Por ejemplo, todos los expresidentes de la democracia están en el Consejo de Estado. Bien, la siguiente parte sería el estado de las autonomías. Tenemos que tener en cuenta que España organiza su territorio en 3 niveles: comunidades autónomas, provincias y municipios. En España hay 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. Cada comunidad autónoma tiene su estatuto de autonomía, sería como una especie de su constitución propia. En ese estatuto de autonomía incluye los elementos propios de cada comunidad, es decir, cuáles son el territorio y sus símbolos, y tienen autonomía política. ¿Esto qué significa? Que tienen competencias legislativas y ejecutivas exclusivas, es decir, que hay temas en los que las comunidades hacen sus leyes y las cumplen. Por eso son distintas en distintas comunidades. Por ejemplo, el impuesto de sucesiones es distinto en Andalucía que en el País Vasco, ¿vale? ¿Por qué pasa esto? Porque hay cosas que son competencias de las comunidades. Hay otras cosas que no tienen la competencia legislativa, es decir, no pueden decidir lo que se hace, y sí que tienen la ejecutiva, es decir, esa legislación que marca el Estado, cómo la ponen en marcha, como por ejemplo empleo. También tienen autonomía financiera, aunque gran parte de los ingresos de las comunidades vienen del reparto del Estado, pero también tienen impuestos propios. Por otra parte, también tienen administraciones propias que se organizan en conserjerías y tienen un autogobierno. Esto significa que el poder legislativo, como hemos dicho que hacen leyes, en el caso de las comunidades, lo ostenta la Asamblea Legislativa o el Parlamento Autonómico. Por ejemplo, cuando estamos hablando del Parlament catalán, es el que tiene el poder legislativo, ¿vale? El poder ejecutivo es el gobierno autonómico y esto es lo que se decide en las elecciones autonómicas. También tiene otras instituciones similares a las estatales, como por ejemplo un defensor del pueblo a nivel autonómico. En el caso de nuestra comunidad, la de Madrid, esto sería en nuestro territorio y estos nuestros símbolos, el escudo y la bandera, además del himno, que lo podéis buscar. El escudo de Madrid tiene las 7 estrellas representando Madrid, tiene 2 castillos haciendo referencia a que está entre las 2 Castillas, Castilla-La Mancha y Castilla-León, y marca la corona por la importancia que hay en nuestra comunidad de la cuestión de la corona.
En cuanto a la bandera, es de color rojo carmesí por el color del pendón de Castilla y tiene 7 estrellas de 5 puntas. ¿Por qué 5 puntas? Cada una por cada una de las provincias que rodean a Madrid: Ávila, Segovia, Guadalajara, Cuenca y Toledo. Y son 7 estrellas porque son las 7 estrellas que tiene la constelación de la Osa Mayor, haciendo referencia al cielo de la madrileña Sierra de Guadarrama, donde se ven muy bien las estrellas. El poder legislativo en nuestra comunidad lo ostenta la Asamblea de Madrid, con esta organización. ¿Sí? Aquí están sentadas, en este caso, los asamblearios. Estas son tribunas para el público y detrás lo que tienen es donde se pone la prensa, ¿vale? Para que os hagáis una idea. El presidente de la Asamblea de Madrid es Juan Trinidad, que es de Ciudadanos, y está físicamente en Vallecas, en Puente de Vallecas. Por eso la parada de Renfe Cercanía se llama Asamblea de Madrid Entrevías, porque es que está ahí la Asamblea de Madrid. O sea, todas las leyes de la Comunidad de Madrid nacen de aquí. El poder ejecutivo lo tiene el gobierno de la Comunidad de Madrid, en este caso la presidenta Isabel Díaz Ayuso, del PP, y estos son todos sus consejeros. Estas son las consejerías que tiene el gobierno regional y hay que tener en cuenta que de nuevo son cuestiones políticas, es decir, que el número de consejerías y de lo que trata cada una es una cuestión política. Físicamente, el gobierno de la Comunidad de Madrid está en la Real Casa de Correos, Puerta del Sol. Es importante tener en cuenta que luego depende de los pactos, ¿vale? Porque, por ejemplo, en la cuestión de la Asamblea de Madrid, lo que tenemos es un pacto entre el PP y Ciudadanos, que es el que le da el gobierno al PP, y a cambio este señor, como es de Ciudadanos, pues es el que se queda esta presidencia. Y por eso el segundo de Ayuso, que es Ignacio Aguado, es de Ciudadanos, ¿vale? Estos son luego cuestiones de pactos a la hora de sacar las elecciones. El siguiente nivel sería el de la provincia, y en nuestro país hay 50 provincias. El gobierno y administración autónoma de cada provincia corresponde a la Diputación Provincial. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, en Castilla-La Mancha tenemos el gobierno de la comunidad, el parlamento de nuestra comunidad, pero ahí sí está la Diputación de Toledo, la Diputación de Ciudad Real, la Diputación de Albacete, la Diputación de Cuenca, la Diputación de Guadalajara. En el caso de comunidades autónomas uniprovinciales, como por ejemplo Madrid, pues este gobierno, esta diputación no existe, sino que esas competencias están asumidas por el gobierno de la comunidad. Y es importante también tener en cuenta que en Canarias y en las Islas Baleares se llaman distintos. En Canarias se llaman cabildos y en las Islas Baleares consejos insulares. Y en último nivel, el ayuntamiento. En nuestro país hay 8.114 ayuntamientos en un dato del 2010, que es el más actual que he encontrado. Los ayuntamientos se encargan de administrar los municipios de España, administrar y gobernar. Tendrá al alcalde y a sus concejales y luego tiene un órgano deliberativo que es el pleno y un órgano ejecutivo que es el gobierno. Es elegido en las elecciones municipales. El Ayuntamiento de Madrid, este es nuestro escudo, con la osa y el madroño, como veis de nuevo las estrellas y la osa en referencia a la Osa Mayor. La sede del Ayuntamiento de Madrid es el Palacio de Cibeles, de Correos, que está en Cibeles, ¿vale? Y nuestro alcalde, José Luis Martínez Almeida. El Ayuntamiento de Madrid tiene 3 órganos principales. Como es muy grande, tiene un pleno, una junta de gobierno y juntas municipales de distrito. En Madrid hay 21 distritos que tienen sobre todo poderes a nivel ejecutivo, nada legislativo, ¿vale? En el pleno es el órgano de máxima representación política de ciudadanos en el gobierno municipal. Esto es, se encarga de debatir las políticas locales y de controlar al gobierno, ¿vale? El pleno tendría como la función, entre comillas, que tiene el Congreso de los Diputados. Actualmente esta es la distribución en cuanto a los concejales. De nuevo tenemos el mismo caso. Es verdad que el que obtuvo más votos fue Más Madrid con 19, pero con la historia de los pactos no le dio. Entonces por eso es el PP quien tiene el gobierno, siendo la vice alcaldesa Begoña Villacís, que es de Ciudadanos. Por eso aquí está el pacto, ¿vale? La Junta de Gobierno es quien se encarga de el órgano ejecutivo, es decir, quien gobierna. En este caso, va a elaborar los presupuestos, las cuestiones de las infraestructuras, todo lo que sea. ¿Quiénes forman parte de la Junta de Gobierno? El alcalde y los concejales que él quiera,
¿vale? Y entonces esos concejales que él quiera, porque son su equipo de gobierno, o sea, esto sería similar al presidente y a los ministros, lo que tienen son áreas de gobierno, ¿vale? Bien, vamos acabando. En nuestro caso, España es una democracia representativa y nosotros votamos a unas elecciones europeas, generales, autonómicas y locales. Lo que se elige es quién va a ocupar cada escaño y el escaño es físicamente el asiento, quién se va a sentar ahí. La duración del mandato, en el caso de las generales, es de 4 años, salvo disolución anticipada. Bueno, las generales y las autonómicas y las locales. Sabéis que no, en el mismo año no coinciden elecciones al mismo nivel. Se celebran juntas autonómicas locales y a veces europeas también, para ahorrar costes, bien, y aparte las generales, pero nunca coinciden en el mismo tiempo para no desmantelar todo, ¿vale? De todas es 4 años. El sufragio activo es en España para los españoles mayores de 18 años que no tengan ningún tipo de incapacitación legal, porque un juez te puede quitar el derecho al voto por cualquier causa, y que estén inscritos en el censo electoral. Cuando cumpláis 18 años os va a llegar una tarjeta censal o os vais a poder encontrar en los listados, ¿vale? En España nos organizamos en torno a circunscripciones electorales. Hay 52 para el Congreso y 59 para el Senado. Esto es el número de escaños que elige cada circunscripción. Así, Madrid elige 35 diputados, o Málaga 10, o Lerida 4, ¿vale? Esto que pongo aquí es para que veáis, os voy a dejar en comentarios un vídeo que quiero que veáis para que se entienda lo de las circunscripciones y por qué efectivamente no vale lo mismo el voto de los españoles según donde vivan. Importante también tener en cuenta que a la hora de votar puedes decidir por abstenerte, esto es no ir a votar, estarías manifestando tu indiferencia acerca del sistema. Puedes poner la papeleta en blanco, que esto es cuando cierras el sobre pero no introduces nada dentro. Es un voto válido pero que perjudica a los partidos minoritarios. Y luego el voto nulo, que sería si tú metes una papeleta electoral rasgada, tachada, escrita o metes alguna cosa que no sea nada del voto, ¿vale? En este sentido es un voto de castigo que tampoco cuenta para nada. En nuestro sistema nos organizamos en torno a la fórmula DONT, donde también os pongo en comentarios unos vídeos donde lo vais a entender mejor. Básicamente los votos obtenidos por cada candidatura se ordenan de tal manera que se dividen por el número de escaños que se tengan que repartir y los escaños se entregan a aquellas candidaturas que tengan los mayores cocientes. En este caso, que hay 5 escaños, irían 2 escaños al partido A, 2 escaños al partido B y 1 escaño al partido C. Bien, hasta aquí. Por favor, mirad en los comentarios porque os he dejado algunos vídeos para completar este. Y bueno, ya hablaremos acerca del tema. Espero que se haya entendido. Un saludo.